El evento de hoy está pensado para hablar sobre enfoques diferenciales en la escuela. Tenemos dos invitados que nos alegra mucho que hayan podido venir los dos. Una de las invitadas, que es con quien vamos a iniciar la charla y quien va a dar como la inauguración al evento, que es hoy y mañana, de 2 a 5, acá en el mismo lugar, es la profesora Juliana Chanaga. Les voy a contar un poquito quién es ella, antes de dar inicio como a la presentación. Juliana es magíster en educación de la Universidad Pedagógica y es licenciada en educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica. La experiencia de Juliana está, digamos, enfocada en trabajar acompañamientos pedagógicos a maestros, directivos y apoyos psicosociales desde abordajes técnicos y prácticos del enfoque diferencial, con educación inclusiva, enfoque de género, interculturalidad, memoria, paz y convivencia, en procesos de educación popular, procesos de formación dirigidos a diferentes comunidades educativas, haciendo procesos de fortalecimiento en los lineamientos pedagógicos y curriculares, la política pública y los modelos pedagógicos que articulan interinstitucionalidad y gestión territorial. También ha hecho acompañamiento a procesos de base y organizaciones sociales comunitarias, el diseño y la formulación de proyectos sociales comunitarios y sistematización de experiencias e investigación. Es decir, pues bueno, la profe Juliana tiene un montón de experiencia para hablarnos como del tema que queremos trabajar en estas dos sesiones, que sobre todo tiene que ver con cómo estamos no solo entendiendo, sino llevando a la práctica los enfoques de trabajo diferenciales. Y en ese sentido tenemos varios ejes. Ahorita más tarde les presentamos al profesor René, que afortunadamente además hay varios profesores que han venido de los centros de práctica de la licenciatura a contarnos ellos cómo están desarrollando y viviendo en el aula, en espacios de educación formal, informal y de distintos ámbitos, este trabajo de los enfoques diferenciales. Entonces, pues un gusto que nos acompañen, Juliana, si quieres, sigue. Y empezamos. Bueno, primero que todo darles un saludo afectuoso. Yo soy muy feliz pues de estar en mi casa compartiendo también parte de los aprendizajes que he podido construir durante mi camino desde que egreso en el año 2009 pues de la licenciatura. Entonces es maravillosa cada oportunidad que tengo pues de volver y estar acá y contarles parte de las reflexiones también que he venido pues construyendo en este caminar. Y pues otros retos también en los cuales sigo caminando y en los cuales pues me he dado cuenta también de muchos ejercicios que básicamente comienzan por comprender cómo la diversidad y la diferencia están presentes en mi vida y me han constituido también. Entonces el espacio tiene como un nombre bastante amplio, es abarcador y quizás vamos a ver que acá de manera muy superficial lo vamos a hablar porque cuando estamos hablando del contexto colombiano pues es un campo bastante amplio. Entonces el enfoque diferencial y los desafíos que nos encontramos, empezamos como por lo que existe también a nivel social, pero luego vamos a ir hacia nuestro país y tendremos un recorrido precisamente por este proceso. Sí, acá está detrás, la segunda parte es pensarnos específicamente en cómo la escuela reconoce y pues celebra la diversidad y la diferencia. ¿Sí? Entonces esta palabra de celebrar es algo bien interesante porque no es suficiente con reconocerla o con nombrarla, de que como maestras y maestros en formación pues tengamos en cuenta pues para esos escenarios que no solo va a ser la escuela sino las diferentes posibilidades que como maestras y maestros tenemos de acompañar pues en nuestra sociedad, ¿sí? Algunos desde el entorno educativo, escuela como tal, pero otros en espacios de educación popular también o ambientes educativos quizás no convencionales, y sumado a eso es de la misma convicción para la vida. Y por otro lado es de lo que he visto también en las y los docentes en ejercicio desde las aulas de nuestro país. Entonces esto es un recorrido que, claro, cuando comenzamos a hablar de educación inclusiva, pues entonces uno puede pensar que es como un ejercicio de redundancia, porque si se supone que la educación es un derecho para todas las personas, ¿por qué debemos llamarla inclusiva para que algunas personas puedan gozar de las mismas oportunidades de participar dentro de lo que está sucediendo en el aula? Y básicamente es porque
a nosotros se nos ha enseñado como a observar la diferencia y la diversidad como algo ajeno, algo que no me constituye a mí, que está instaurado en la otra o en el otro. Entonces por eso es un ejercicio de reflexión constante. Este recorrido nos habla como en la antigüedad, estos seres que salían, por decirlo así, de la norma, una norma que nos está hablando de unos cuerpos específicos, unas corporalidades que deben asumirse desde esa manera o que deben funcionar u operar desde este mismo lugar también. Antiguamente, pues claro, eran considerados seres maléficos, había que sacrificarlos o se abandonaban. Y esto no es algo que haya cambiado hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay países donde hay una tendencia a, por ejemplo, como que una solución de eugenesis, por decirlo así, es que si es una persona con discapacidad, pues inmediatamente se toma la decisión de que no nazca. Entonces, es como desde este lugar. Luego comienzan claro, se da cuenta la sociedad de que, además de que eran como asesinados y demás, en un momento también comienzan a concebirse como con seres que tienen como ciertos poderes, entonces la admiración se constituye desde otro lugar. Sin embargo, no hay una participación efectiva dentro de lo social. Más o menos hasta la Edad Media es que comienza a pensarse desde los asilos en la atención, eso sí, específicamente a la población con discapacidad, ¿sí? O cuyas corporalidades pues no estaban acordes como con esos parámetros que históricamente nos han venido como influyendo también en la construcción de nuestras propias identidades. Siglos más adelante, entonces ustedes ven que comienzan como a mirarse también desde otra perspectiva, entonces ya no son esos seres mitológicos, ¿sí? O regalo de Dios, sino que también se convierten como en un objeto quizás de burla y admiración porque es una diferencia que no es igual a mí, ¿sí? Entonces continuamos como en ese ejercicio también de separar algo supremamente importante y que es un punto de partida donde comienzan a desencadenarse muchas de las opresiones, por decirlo así, a las cuales hemos estado expuestos de acuerdo a nuestra propia diversidad y diferencia, pues viene mediada como por ese ejercicio no es un ejercicio, por esa práctica de colonización. ¿Qué pasa? Llegan en ese entonces y se desconoce también la existencia de toda una riqueza cultural, hay unas identidades de unos pueblos que están presentes en ese entonces, y a través de este ejercicio que es colonización del saber, del poder y del ser también, comienzan a invisibilizar la diversidad y la diferencia. Entonces, como ustedes bien saben, pues hubo todo un proceso de aniquilamiento, ¿sí? De hecho, muchos de nuestros pueblos indígenas, pues también hay algunos pueblos que estuvieron al borde de la extinción, de hecho sí sucedió, algunos pueblos se extinguieron. Otros pueblos hasta esa época es que comienzan con ejercicios de revitalización de la lengua, como es el caso del pueblo Pijao, por ejemplo. ¿Sí? El pueblo Muisca también está en un proceso de recuperación de sus saberes, por decirlo así. Entonces, se nos silencia en la palabra, se nos silencia en la posibilidad de creer. A su vez, es bien importante también reconocer estas prácticas que acá nos están hablando un poco desde todo lo que tuvo que ver con el proceso de esclavitud, ¿sí? Como en la misma perspectiva a estos seres, a estas personas se les empieza a considerar como inferiores. ¿En qué momento de la vida alguien marca la superioridad y entonces dice su saber es inválido, su voz no es, su lengua tampoco es, debe ser esta y debe ser de esta manera? Entonces todo esto es lo que precisamente influencia en las concepciones que en este momento van a tener una incidencia bien importante dentro de la escuela, ¿sí? Esto es específicamente hablando de los cuerpos, y los cuerpos que son aceptados y los que no. Esta es una concepción que es el capacitismo, ¿no? Ese poder que se quiere como controlar a partir de los cuerpos. Acá les estoy compartiendo imágenes que tienen que ver con, claro, el país, o sea, no podemos desconocer que Colombia ha tenido un proceso histórico de violencia sistemática. Entonces es bien importante también como nuestra historia no solo nos ha constituido, sino que ha influenciado también como quizás en una identidad colectiva, ¿sí? Cuando ustedes están
afuera del país generalmente, y cuando ustedes dicen soy colombiano o colombiano, pues quien haya tenido la oportunidad de vivir ese proceso, pues de pronto sabrá qué respuestas son las que se avecinan, cómo nos asocian a la población colombiana con esa historia también de violencia que nos ha instaurado, ¿sí? Acá hay unas prácticas que se han legalizado y que hasta parecen como normales. Gracias a los movimientos sociales es que todo esto empieza a cambiar, pero resulta que en una época empiezan a pensarse como vamos a tener como un control de la población. Entonces ustedes, eso como el nazismo, que mejoremos las razas, ¿sí lo han escuchado? ¿Sí? En la antigua época. Eso pasa, eso pasó, y de hecho todavía yo puedo decir que sigue pasando, ¿sí? Pero ya es menos visible. En una época acá es un ejercicio como de filtrar, o sea, qué es lo que está siendo aceptado por la sociedad y qué es lo que definitivamente debe no ser aceptado o relegado. Y en ese no ser aceptado o relegado, pues básicamente es cuando empiezan a surgir también todos los movimientos sociales y la lucha frente a la exigibilidad también de derechos. Entonces, seguimos. Esto que les he venido hablando, pues es un poco como repercute también dentro de la escuela, entendiendo que a nivel de sociedad siempre han existido instituciones que buscan ejercer cierto control sobre la humanidad. Uno, ya lo vimos, que es la iglesia. Cuando la iglesia llega y le dice a nuestros pueblos indígenas, afro, raizales y palenqueros, como las divinidades, por ejemplo, en que ustedes creen, no son estas, ¿sí? O debe hacerse de esta manera este tipo de prácticas, los rituales que ustedes realizan no son prácticas que estén acordes como a los principios que desean movilizar, entonces todo se convierte en un ejercicio finalmente de controlar nuestras formas de ser, hacer y relacionarnos con el mundo. Y lo vemos también muy claramente si nos posicionamos también cómo ha sido la historia de nosotras las mujeres y nuestros procesos de participación a nivel social, ¿sí? De hecho, claro, eso de poder votar y comenzar a ejercer nuestros derechos pues es realmente muy reciente, pero aún es muy visible cómo se siguen generando prácticas a nivel social que están hablando también como de patriarcado. Acá les coloco estas mujeres poderosas, ¿sí? Digamos como es importante también, son las primeras mujeres, por ejemplo, la primera mujer que vota a nuestro país, Carola Correa, ¿sí? Dorothy, la primera estudiante que logra ser abogada, pero también es jueza, la primera jueza que tuvimos en nuestro país, Solipsi, la primera maestra trans del país. Entonces, claro, ahorita podemos decir que gracias a esos movimientos el país también se vuelca como a reconocer que hay ciertos asuntos importantes que tienen que ver con de verdad cómo se le está garantizando los derechos a todas las personas para que podamos participar de manera equitativa dentro de la sociedad. Y uno de los aspectos fundamentales para que esto sea posible es que necesitamos reconocer nuestra diversidad y diferencia. Cuando hablamos de los desafíos a los que se enfrenta el contexto colombiano como tal, y esto es algo como a nivel general porque no solo lo vemos dentro de la escuela, sino lo vemos también como a nivel cultural, en los diferentes entornos, por ejemplo, en donde nos desenvolvemos. Colombia tiene una normatividad bastante rica, pero que la normatividad sea acorde con la práctica, pues también hay una distancia importante. No la conocemos, o sí la conocemos, o la obviamos, o no nos interesa, ¿sí? En esto claro, hay asuntos que van siendo prioritarios, pero entonces, o que se caracterizan con mayor urgencia, y en eso estamos olvidando también otros asuntos. A mí me parece increíble también que exista política pública afro, política pública para la diversidad sexual, política pública para la discapacidad, ¿sí? Entiendo como el sentido del porqué, pero a su vez también entiendo que, o sea, porque tuvimos que llegar a ese punto para que nos hablen de, oiga, es que la otra o el otro es tan importante como usted misma o usted mismo, ¿sí? Y miren estas palabras que es un poco resumido también de lo que he compartido en este momento. Esto es lo que ha impregnado dentro de la escuela, entonces todo esto
es como una carga sociocultural que está instaurada, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, hay herencias que vienen desde nuestras familias, otras cosas que están muy visibles a nivel social, otras que han comenzado a visibilizarse desde ahora, ¿sí? Cuando hablábamos de transfobia antiguamente, ¿sí? Eso era como normal, reírse de las personas, ¿sí? Hacer chistes sexistas, por ejemplo, ¿sí? O reírse sobre personas de diferentes lugares del país, ¿no? Yo me acuerdo mucho que antes se hacían unos chistes sobre, por ejemplo, sobre la población pastusa boyacense, y yo me reía, ¿sí? Y después, cuando comienzo a pensar, o sea, ¿qué es todo esto? O sea, cada una de estas palabras podíamos analizarla y muy seguramente van a salir muchas charlas, ¿sí? Y es como esto todavía está permeado, pero acá la pregunta es, ¿cuántas veces he tenido la oportunidad de cuestionarme frente a estos asuntos? ¿Sí? Yo cómo concibo la diversidad y la diferencia, cómo la concibo en mí, pero cómo la concibo en la otra o en el otro y cómo me estoy relacionando también con ello. De qué cosas me he dado cuenta, de las cuales necesito un poco como, yo no sé si llamarlo desligarlo, de construirme como tal, pues para de verdad aportar como a esto de reconocer como la equidad, eso va más allá. Yo pienso que por eso yo les digo, cuando hablamos de enfoques diferenciales, sí está la ley, está la política, pero también está la vida, y si esto no nos cuestiona la vida, pues es algo como incoherencia, quizás. ¿Sí? Yo no puedo hablar de, por ejemplo, yo hablarles de la educación inclusiva de personas con discapacidad, y yo decirle a la profe como acá, como, uy, no, ese estudiante, no, o sea, ¿por qué viene? Me enfermo. ¿Sí? Es como un ejercicio de incoherencia, o sea, piénsense que siempre eso es importante atravesarlo por el corazón y por el cuerpo también, ¿sí? De qué cosas me desligo para permitirme ver de verdad cuál es la esencia de esa otra persona. Y cuando llega el momento último con el cual culmina nuestra vida, pues ahí ya nos vamos a dar cuenta que esas diversidades y diferencias pues finalmente nos unen también debajo de esta piel que hay, ¿sí? Esta piel que es morena, ¿sí? Que de pronto tiene un color, es distinto al color tuyo, a tuyo, pero pues si nos cortamos nuestra sangre va a ser igual, y cuando debajo de esta piel, cuando ya estén mis huesitos, pues van a haber huesos que son iguales a los suyos, ¿sí? Entonces finalmente somos almas que estamos acá encontrándonos. Y yo les quiero invitar a hacer este ejercicio. Esto se llama la flor del poder. El ejercicio de la flor del poder está muy conectado con algo que se llama la interseccionalidad. Entonces, y esto básicamente es dibujen una flor, por favor. Yo ahí es un ejemplo. Y lo importante es que tenga varios pétalos y que tenga como este puntico, esos punticos que están acá, estas alas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que, de acuerdo con esas palabras que estábamos como en las 9 palabras, y ahorita más adelante de pronto lo conversamos, es que ustedes piensen como, por ejemplo, listo, ¿quieres darle a la siguiente? Entonces, yo hice el ejemplo acá con Julián. En la mitad colocamos el nombre de cada quien, porque es que resulta que a veces dicen, pero venga, ¿yo cómo le puedo decir a ella, él, ella, o a esa persona que no me habla, que se moviliza en una silla de ruedas, ¿cómo le puedo decir? Entonces hay me cuestionen qué es lo que está pasando allí. Pues facilísimo, el nombre. Cuando no sepamos cómo nombrar a alguien, pues fácil el nombre. Todas las personas tenemos un nombre. Nuestro nombre es la mitad, y acá la intención es que ustedes puedan colocar como, bueno, o sea, yo soy mujer, primero que todo soy mujer, ¿sí? Pues nací en un territorio urbano, rural, ¿sí? Y este es un ejercicio como para contrastar. Entonces, pues, hagamos 2 minutitos, muy rápido, ¿sí? Si quieres en la siguiente. O sea, acá en estos pétalos grandes ustedes colocan como todo lo que tiene que ver como con esas diferencias poblacionales. Y ese es un ejercicio que se puede replicar con diferentes actores de la comunidad educativa.
sé si alguna vez usted se había tomado el espacio para pensarse cómo expresa su diversidad y su diferencia o cómo les ha constituido. Y si no es así, pues bueno, esa es una oportunidad para comenzar a preguntarse también sobre ello. Ahí sí lo que no sé, o sea, ¿usted cómo se concibe? O sea, soy mujer, yo puse algunas cosas que me siguieron, soy una religiosa, hetero, vivo en un territorio urbano, ¿sí? Soy hija de padre campesina, campesino. No tengo hijos. Soy soltera, no casada, o sea, es un poco como todas las diversidades, ya voy a decir para qué las escribimos. ¿Alguien ya conocía la flor del poder? La segunda parte. Entonces miren que a veces cuando uno dice ¿quién soy yo? Entonces Juliana es todo lo que está escrito y pueden haber muchísimas más características. Ahora, ¿cuál es el ejercicio? Se llama la flor del poder, ¿sí? Acá hay como un espacio pequeño, ¿sí? Y acá es pensarnos en... Hay algunas situaciones que están dadas como en dicotomías, por decirlo así, hombre, mujer, etnia, no etnia, discapacidad, no discapacidad, etc. Pero lo que queremos resaltar acá, o lo que se quiere resaltar con este ejercicio de la flor del poder en este espacio, es acá como quién es la población que está más privilegiada dentro de la sociedad, ¿sí? En el caso de cuando yo hablo de las mujeres y de los hombres, ¿quién tiene mayores privilegios? De hecho, porque tuvieron que hacer una ley de cuotas para que las mujeres pudieran acceder al trabajo en equidad. En las empresas, o sea, ahorita las empresas les obligan también a tener una contratación de mujeres en un porcentaje equitativo, pero las mujeres no ganan los mismos salarios que están ganando los hombres, ¿sí? Cuando nos vamos a mirar como todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, claramente hay un ejercicio de desigualdad que es muy visible. Entonces, precisamente acá es preguntarnos, o sea, ¿quién tiene más privilegios? En el caso de lo hetero y otras identidades, por decirlo así, orientaciones, pues ya sabemos también quién tiene mayores privilegios. Y eso no es tanto como por exaltarlo, sino también qué hay detrás. Yo realmente no coloqué más porque cuando yo me pongo a revisar eso, no, pues yo soy súper privilegiada, realmente, ¿sí? Si ustedes van a ver, por ejemplo, cuando ustedes logren completar este ejercicio, ojalá algún día, o sea, que lo hagan como con conciencia, porque esto está atravesando también su vida, es cuestionarse también quién soy yo también desde mi ser diverso y diferente, eso que nos habita a todas y todos, pero también cuáles son esos sistemas de opresión a los cuales he estado expuesta por ser yo. Y cuando uno dice sistemas de opresión, ¿en qué proceso? Pues claro, en un ejercicio de la exigibilidad y del acceso también a los derechos, pero también en cómo participo a nivel social.
No podemos desconocer también cómo para algunas personas el participar en la sociedad es algo que comienza muy reciente. Ya lo hablamos, por ejemplo, para las mujeres. Pero yo quiero preguntarles, por ejemplo, ¿con cuántas personas con discapacidad estudiamos? Yo por lo menos cuando yo estudié mi carrera, no. Y en el colegio, menos. Entonces, des en cuenta también qué sucede allí. Colombiana, digamos como en términos también de lo de los países, también nosotros pertenecemos a un país que uno podría considerar como privilegiado o no privilegiado. ¿Ustedes qué dicen? No privilegiado porque a nosotros nos han asociado con el tercer mundo, ¿no es cierto? Y esto acá les amplía como lo que iba en la flor, ¿sí? Entonces esta mujer, Kimberly Crenshaw, nos está hablando de la categoría de interseccionalidad. Cuando la diversidad y la diferencia está presente es importante preguntarse por ella, ¿sí? Un ejercicio que atraviesa mi vida, pero que también debe interesarme frente a la vida de la otra o del otro. Cada persona tiene una historia de vida que le constituye y eso debería ser supremamente importante para la escuela. Pero muchas veces no lo es, eso pasa a un segundo plano porque hay algo que es curricular, que está conectado también como con un ejercicio de colonización del poder. O sea, eso es lo que tú tienes que aprender, tienes que hacerlo ya. Y si tú no cumples, entonces no vas a tener un buen resultado en las pruebas internacionales y eso nos va a afectar la imagen del colegio, entonces no nos conviene que estés acá. Pero entonces quiero que vean como miren toda la categoría, o sea, como todas las posibilidades también que están relacionados como con la opresión y con esos privilegios de los cuales gozamos algunas personas o no. ¿Sí? Entonces cada vez como que pregúntense cuando hay una niña o un niño o un joven, una joven que está viviendo como cierta situación que está generando una alerta, entonces a través de esa alerta comienza a recibir algo que se llaman las etiquetas. O yo me encuentro mucho con etiquetas como niños de inclusión. ¿Ustedes saben quiénes son los niños de inclusión? Con discapacidad. Que los nombran así, ¿no? Sí. Y dijeron sí, ¿quién dijo sí? ¿Quién, señor? Son estudiantes que tienen discapacidad y que están incluidos con otros niños que no tienen discapacidad. Listo. Es bien importante como cuando yo empiezo a profundizar un poco a por qué debe interesarnos como conocer también esto de todas las múltiples posibilidades que hay de expresar lo diverso y lo diferente, pues porque a partir de allí es que yo comienzo a pensarme cuáles son esas herramientas o los apoyos que puedo incorporar para que haya una participación. Y esto está mediado por, uno, el darse cuenta de lo que yo debo modificar en mí. Y en eso es importante como primero el uso del lenguaje, un lenguaje no sexista pero también incluyente. Cuando yo, y miren, o sea, por favor, llévenselo en su corazón así grandísimo, ¿sí? Esto es un tatuaje para el alma, por decirlo así. Los niños de inclusión no existen. O si hay 380 en un colegio, esos son los niños de inclusión. Pero es que, ojo, es que no existen las niñas. Digamos, bueno, cuando yo estaba en primero, pues no había nada de esto, en primero de primaria. Pero me acuerdo que había una niña que no tenía bracitos, Adrianita, la llamamos Adrianita. Pero, o sea, nosotros nunca se nos dijo, no, ella es como especial o nada de eso. Y Adriana dibujaba súper bien con el pie. Y yo llegaba a la casa a dibujar como ella. Claro, como que yo ahorita hago la reflexión, claro, la profe hubiese potenciado, bueno, como que uno de niño tiene como más cercana esa diversidad y querer, ¿sí? Y no está prejuiciado. Exacto, Sí, o sea, era como que no, todos queremos dibujar como Adriana, pero no era en un sentido de que, ay, qué pobrecito era. No, era como ella dibujar re bien y se abría tan, no sé qué, y además era la única que podía dibujar en el piso. Los demás todos éramos ahí sentados. O sea, que habían unos privilegios de niños y niñas que uno decía, ella porque sí puede dibujar en el piso y nosotros no. Entonces, pues pensando en ese rol de niño-niña, también, bueno, como profe, ahorita lo vi, como que digo, ve, tan bonita ese tipo de cosas. Y finalmente no había como la política pública de la inclusión y de la diversidad, sino que pues estábamos ahí todos metidos en ese salón. Entonces eso como me trajo a la memoria esa historia.
y hace parte de lo que uno encuentra en la cotidianidad, o sea, cuando voy, lo del vínculo, ¿sí? Voy más allá de lo que me está exigiendo como el contenido curricular, por decirlo así. Y entonces eso hace parte a veces de los asuntos invisibles de la escuela que casi que no les prestamos mucha atención en algunos momentos, pero que cuando los observamos pues nos ayudan como a iluminar también el camino. Hay veces que no tenemos como las herramientas, como bien lo decían, pues porque hay cuestionamientos, hay apreciaciones que están instauradas, sin embargo es la oportunidad de ser flexibles siempre, ¿sí? Siempre hay algo que aprender de todas las personas, y es precisamente como en ese diálogo, en ese encuentro genuino y horizontal, pues que es posible. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación tenemos la participación de René Pineda. Él también es egresado de aquí de la pedagógica de la licenciatura en educación comunitaria, y viene en representación de Sinjudesco, que es una fundación que trabaja con niños en horario de contrajornada. Nos va a contar su experiencia en relación con esta población que ellos atienden, y también en relación con las prácticas artísticas que vinculan en su ejercicio. Y también quería comentarles que está aquí la compañera de la Secretaría de Integración Social, que también van a participar mañana aquí en el evento, entonces por eso también ella ha tenido sus participaciones y sus reflexiones muy sí, con mucho conocimiento de toda la situación también. Bueno, entonces, profe, René, si tú quieres ahorita también contarnos un poquito tu trayectoria antes de dar inicio a tu charla. Los oídos guían, los que saben llenar los corazones de alegría. Cambiamos la monotonía del pasado, pero con algo nos hemos quedado en nueva escuela. Estamos formando para el mundo, ir cambiando paso a paso. Está la escuela de rap, donde nos formamos para poder cambiar, mejorar y dar más de sí mismos para los demás, así nos sentimos unidos. Nos expresamos, esta es nuestra cultura, nos liberamos sin duda alguna. Aquel que nos juzgue a nosotros tendrá que comprender que los malos somos. Somos la nueva escuela del rap, esta es la era para revolucionar, romper fronteras. Nos han venido a escuchar, hemos sido escogidos para el mundo cambiar. Somos la nueva escuela del rap, esta es la era para revolucionar, romper fronteras. Nos han venido a escuchar, hemos sido escogidos para el mundo cambiar. Creo que el video lo vamos a dejar ahí y más adelante podemos conversar de él, porque lo que les voy a contar de la organización nos lleva a ese resultado, ¿sí? Y es un poco cómo inicia este ejercicio. Nosotros somos de una asociación que es la Asociación de Vecinos Granjas de San Pablo, ASOVEC, que nace por allá a finales del 70, como en el 78, porque unas mujeres, específicamente una señora que se llamaba Esneda Cano, falleció hace 3 años, con todo el tema de la violencia, llegó a mitad del siglo pasado a Bogotá, muy pequeña, ¿sí? Y empezó a trabajar en diferentes casas de familia y terminó trabajando en una casa cural, haciendo oficio y haciendo los quehaceres de la cocina. Y empezó a conocer los procesos que se hacían con las comunidades. Y por allá en el 76 más o menos llegó al barrio Las Colinas, que pues es una de las invasiones masivas, de las primeras que tuvo Bogotá, ¿sí? Invasiones masivas en todas esas montañas del barrio Las Colinas. Y
un día se ganó un chance y empezó a pensar cómo podía organizar y ayudar a su comunidad. Entonces subió, porque el barrio Granjas de San Pablo queda más arribita de las colinas, y vio que habían unos lotes y empezó a hablar con la gente, y con lo del chance se compró un lotecito que todavía hoy está sin escritura, pues estamos todavía en esa puja, y le alcanzó para comprarse una casita prefabricada. Y la casita prefabricada tenía una cocinita y una pieza al fondo, y hizo un saloncito. Y empezó a buscar, y encontró 20 mamás, 20 mujeres. Las señoras todas trabajaban en el norte, en sus trabajos, la mayoría, la gran mayoría, en oficios de casas en el norte, y entonces ella les propuso, les dijo, 10 de ustedes sigan trabajando, traen plática, y las otras 10 quédense y cuidan los hijos de las 20. Y ella hacía parte ya de otros procesos, como Posta, y que son procesos comunitarios de más años, y empezó a gestionar que mercados, y entonces ya empezó a organizar la cosa, ¿sí? Pero también empezó a organizar la comunidad, y la comunidad se empezó a organizar a través de lo que las comunidades en ese entonces y en este tipo de barrios veían como las necesidades básicas insatisfechas. Entonces no había acueducto, entonces hay que unirnos para hacer el acueducto. No tenemos iglesia, pues hagamos todos un parche y hagamos iglesia. No estaba la escuela, entonces vamos a gestionar y organizar para por lo menos que el espacio quede para la escuela. Y se empezaron a crear unos espacios que se llamaban los comités comunitarios. Entonces estaba el comité pro iglesia, el comité pro jardín, el comité pro biblioteca, ¿sí? Y había comités que cumplían su objetivo y pues se disolvían, y las personas, los jóvenes, las mujeres, se iban metiendo a los otros comités para ayudar a sacar adelante esos procesos. De esos comités quedaron uno que era el del jardín, que es uno de los primeros proyectos que tiene la asociación, que es el Jardín Comunitario Mafalda. Ahí me metieron a mí cuando tenía 2 años. Yo estuve en esa casita prefabricada, ahí en ese ejercicio, y también quedó un proceso que se llama la Biblioteca Comunitaria Manuela Beltrán. Esos dos procesos se unieron y en 1986 crearon legalmente constituida la Asociación de Vecinos Granjas de San Pablo, que se sostiene hasta el momento. Ahí podemos ver la foto de la casa prefabricada, y en ese mismo espacio, en ese mismo terreno, es donde está ahora el jardín, que es este edificio que está ahí. La gestión de estas mujeres, la gestión de esta abuela, de todas las personas que hacían parte allí, encabezadas por mujeres, porque fue un ejercicio más desde lo femenino. Ya después nos fuimos incorporando a algunos hombres, pero históricamente pues han sido un matriarcado allí, nos han enseñado un montón de cosas bien bonitas desde allí, y pues se tiene ese jardín desde ahí. Ahí la idea es que se empezó con un espacio para fortalecer todo el tema del cuidado de los niños, además porque ese barrio, como en muchos barrios de la ciudad y más en el sur, en las periferias, pues estaba lleno de casas con inquilinatos, y en ese entonces pues ya creo que algunos conocieron el cocinol y las colas que se hacían por el cocinol, y pues en ese entonces pues eran familias numerosas, de 4 o 5 niños que quedaban encerrados en esa pieza donde estaba la cocina, estaba el baño y 2 camas o una cama, ¿sí? Y ahí tenía que uno calentar el almuerzo que la mamá le dejaba, y entonces pues había mucho accidente, ¿sí? Digamos que por eso empieza a crearse ese ejercicio, y a la par empieza a crearse también la biblioteca, porque ya empiezan a empoderarse más jóvenes, necesitando un espacio para poder hacer adecuadas sus tareas, ¿sí? No había un espacio adecuado en ese territorio. Dale, siguiente, por favor. Así entonces nace ese jardín, esa biblioteca, y desde sus inicios empieza a pensarse el arte como un ejercicio transformador en el territorio. Entonces los que estábamos en el jardín, que entrábamos muy pequeños, nos enseñaban las poesías, pero también nos enseñaron a bailar. Entonces nos enseñaron música folclórica colombiana y danza folclórica, entonces baile mapalé, currulao, cumbia, baile joropo, baile sanjuanero, ¿sí? Pero además también tocamos, ¿sí? Y después empezaron a ver que esos niños con los que se empezó el jardín, pues ya empezamos a salir a la escuela. En ese tiempo uno salía a los 6 años a primero, porque las otras transición y todo eso lo hacía uno era en el jardín. Entonces
empezaron a ver que otra vez quedábamos encerrados y empezaron a decir, no, pero nos quedamos cortos en el ejercicio, nos quedamos ahí esperando que otra vez volvieran a la problemática, entonces se inventaron lo que nosotros llamábamos escolares, o la jornada alterna, ¿sí? Entonces salíamos de la escuela, nos daban el almuerzo, nos ayudaban a hacer tareas con la biblioteca y además nos hacían actividades culturales, ¿sí? Después esos niños nos fuimos volviendo jóvenes y entonces por allá en el 95, 96, con toda esa oleada de violencia que hubo en los barrios de Bogotá, con toda la limpieza, la mal llamada limpieza social que la vivimos en esos barrios, pues empezamos a ver que, ellas empezaron a ver que había una necesidad de empezar a generar espacios para jóvenes, ¿sí? Y empezaron a crear los procesos juveniles en el territorio. Allí ya empiezo con un poco más de conciencia en términos de lo social, a ver cómo iba cambiando la realidad del barrio. Y como a los 13, 14 años empecé a conocer el hip hop y el rap, que es fundamental en el ejercicio de las transformaciones que hemos hecho nosotros en el territorio. De ahí empezamos a construir ya un proceso juvenil que empieza a ser un cambio generacional dentro de la asociación. Entonces no solo yo estaba en ese ejercicio que venía de los más pequeñitos, sino también estaban los propios hijos de las jardineras, nosotros les decimos así, estaban los hijos de las jardineras empezando también con todo el ejercicio y criándose con nosotros. Mi mamá nunca fue jardinera, mi mamá digamos que fue más participante o beneficiaria de ese ejercicio, ¿sí? Y todo el ejercicio juvenil empezó a construirse a partir de esas identidades distintas que veníamos desde la danza folclórica y la música folclórica, pero nos encontramos también con el arte urbano. Y entonces empezamos a ver que el arte urbano era una cosa muy chévere y nos empezó a gustar, ¿sí? Y empezamos a construir desde allá procesos de formación sin saber que eso después se iba a llamar una escuela de rap, que hoy se llama Rap Judesco, ¿sí? Y empezamos a seguir esas líneas, ¿sí? Y empezamos a ver también ya no la danza folclórica, sino la danza latina, más urbana, entonces la salsa, pues la bachata, el merengue, ¿sí? Ese tipo de danzas, y empezamos a construir también la escuela de formación que hoy se llama Cuerpo Latino, que es danza latina y popular, ¿sí? Y empezamos a ver también que el breakdance, que hace parte del hip hop, también era muy chévere, además que fue, digamos, visualmente lo que lo atrae a uno al hip hop, ¿sí? Y tenemos nuestra escuela de breakdance, que se llama la Escuela de Rap Judesco. Y todo eso está encerrado, bueno, y también tenemos el fútbol freestyle, y todo eso está encerrado, si le das atrás un poquito, por favor, en esta casita que nosotros llamamos Sin Judesco, que hace parte de Asobec. Entonces, Asobec en este momento tiene dos programas, el Jardín Infantil Mafalda y el Centro Infantil y Juvenil para el Desarrollo Comunitario, que es Sin Judesco. Por eso la escuela de rap y el proceso de rap se llama Rap Judesco, Revolución Artística Popular Juvenil para el Desarrollo Comunitario, ¿sí? Y son las líneas que hemos venido trabajando desde el año más o menos 2002, que fue que construimos este espacio ya físico, ¿sí? Y mucho antes pues hacíamos las clases en la esquina, en la calle, nos organizábamos con los parches y con el ejercicio desde el territorio, porque pues para nosotros siempre ha sido muy importante el ejercicio de apropiarse del territorio, de la esquina, es un escenario nuestro, la calle, y que los jóvenes y los niños tengan derecho a estar en la calle es un ejercicio que empodera también, que genera identidad y que también genera sentido de pertenencia por el territorio, que ha sido muy difícil en los últimos años, y bueno, digamos que ahí se mezcla todo un ejercicio de las problemáticas sociales. En este momento, en este momento, entonces nosotros trabajamos dentro de Sin Judesco de dos, digamos que proyectos grandes. Uno es la Biblioteca Comunitaria Manuela Beltrán, donde lo que trabajamos pues es todo el tema de la promoción de la lectura y el ejercicio, digamos que la escritura como un ejercicio fundamental de desarrollo, ¿sí? Y tenemos Culturarte, que son prácticas artísticas comunitarias, que lo que permite es hacer un ejercicio más de transformación desde lo individual, pero también para hacer un ejercicio de transformación colectivo, ¿sí? Que nos permite trabajar a través de estas prácticas todo el tema de habilidades para la vida, ¿sí? ¿Qué nos interesa?
nos interesa que esos niños y esas niñas, jóvenes que ingresan al centro juvenil, porque es un espacio que todos los días está abierto, de lunes a sábado, de lunes a viernes está por las tardes, de 2 de la tarde a 5:30, los viernes estamos hasta las 8:30 de la noche y los sábados desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Está abierto, ¿sí? Hay un espacio, digamos, que se viene construyendo a partir de las necesidades del territorio, pero es un espacio también libre, abierto, los niños y las niñas pueden ir un lunes a fútbol freestyle, por ejemplo. Hoy están de 3 a 5 en fútbol freestyle, pero los que no quieren hacer fútbol freestyle, les proponemos otras actividades en la biblioteca, de lectura, de dibujo, digamos que se alternan esas actividades desde allí. Los martes trabajamos un tema de la construcción de empoderamiento entre los adolescentes, ya trabajamos con los más grandecitos que vienen de un proceso en una cosa que llamamos el club juvenil o el club prejuvenil, ¿sí? Donde ya empezamos a trabajar temas un poco más de participación, de liderazgo, digamos que ya nos sentamos a compartir un poco más el conocimiento con ellos, ya la palabra, digamos que ahí se torna un poco más fuerte, ya hablamos más en ese ejercicio, ¿sí? Porque creemos que es importante desde allí, ¿sí? Y trabajamos también los miércoles breakdance, los jueves trabajamos todo el tema de artes visuales, que por acá está la compañera Catalina que hace las prácticas allá con nosotros este semestre, que desde el año pasado ha estado allá con el otro compañero. Y los viernes tenemos campismo, tenemos rap y tenemos danza para jóvenes. Los sábados tenemos danza para niños. Ese es el espacio abierto, ¿sí? Pero todo esto nos lo pensamos, yo creo que ya le da siguiente. Nos lo pensamos nosotros como un ejercicio que empieza a decirnos en la construcción nuestra, ¿sí? Entonces, yo que, digamos que Asobec ha transformado mi vida y ha construido el ser humano que soy, ese proceso comunitario, ¿sí? Pero también lo ha hecho con Juan Carlos, lo ha hecho con Chopper, que somos los que llevamos ahí muchos años, y nos sentamos a pensar cómo estas señoras, la abuela Esneda, Ana Melida Cano, Angélica Rocha, Ruth Sánchez, empezaron a construir ese ejercicio desde lo comunitario, y cómo empezaron a pensar si eso era efectivo o no. Y entonces empezamos a mirar y dijimos, por acá hay una vaina que se llama la educación popular, ¿sí? Y entonces, claro, ellas, sin saber siquiera que se llamaba educación popular, empezaron a decir, es que lo que usted como joven está diciendo me parece que es interesante, venga, nos sentamos a construir entonces, ¿sí? Es que acá tiene cabida todo el mundo, ¿sí? Es que esto es un ejercicio donde les decimos jardineras, pero cuando empezaron a hacer el trabajo de formación con los niños en el jardín, pues la mayoría no había acabado el bachillerato, ¿sí? Y poco a poco empiezan a construirse esos conocimientos propios desde el proceso de Asobec. Y empezamos nosotros a decir, entonces nosotros a través del rap literario, del fútbol freestyle, de la danza y del break, queremos hacer eso que ellas hicieron con nosotros, ¿sí? Pero vamos a documentarlo, ¿sí? Porque la vida nos permitió pasar por escenarios como este, como la academia. Y entonces empiezan a ver que, claro, ya hay gente en otras partes del mundo, y en especial pues en Sudamérica, hablando de estos procesos comunitarios. Y cómo nosotros podíamos enriquecer ese ejercicio, enriquecer esa experiencia, pero también construir a partir de lo que ellas nos fueron enseñando en el aprender haciendo. Cómo nos fueron enseñando en el día a día, ¿sí? Cómo a partir de ese trabajo que ellas hacían todos los días, nos enseñaban a nosotros que era eso también de que todo el conocimiento lo construimos entre todos, ¿sí? Cómo a través de construir una organización comunitaria dices que todos tenemos un ejercicio para construir y la opinión de cada uno es valiosa, ¿sí? Y no era un lugar de, digamos, de sentarnos unos a un lado y los otros superiores, sino había un ejercicio más horizontal de poder construir un ejercicio social y un ejercicio organizativo.
Desde ahí entonces empezamos a ver que teníamos que nosotros poder y tener, digamos, la capacidad de poder organizar un ejercicio que lo llamamos nosotros nuestra metodología. Y la metodología que nosotros construimos es una metodología que tiene que ver con eso que ella nos enseñaron. Entonces dijimos, venga, nos ponemos a pensar cómo es que nosotros hacemos para convocar a todo ese poco de chinos, ¿sí?, que lleguen a rap, porque los que hemos trabajado en los barrios sabemos que no es fácil que los chinos lleguen a esos espacios, ¿sí? Además es un reto, todo el tiempo es un reto, todo el tiempo es un reto. Y entonces nosotros dijimos, es que nosotros tenemos es una estrategia de intervención, ¿sí? Y una estrategia de intervención que nos dice cómo, René, cómo llega a traer a esos chinos de rap. Digo, no, es que yo lo que hago es, yo llego a la esquina del parche, ¿sí? Manejo los códigos porque sé qué dice mi perro, cómo vamos, qué hay para la cabeza, cómo está la vuelta, ¿sí? Porque también es un ejercicio que me construyó a mí, pero no me estoy inventando nada, ese soy yo. Porque además creo que eso hace parte de lo natural que tiene que ser ese ejercicio, ¿no? Entonces decía, vamos allá, entonces esa estrategia es llegar al parche. Tan la manito, mi papá, ¿cómo va? Mi mamá, tan, tun, sí. ¿Les gusta el rap? Bueno, freestyleemos. Uy, no, pero les falta, pillémonos tal día allá en la casa y tal, y vamos a hacer rap. ¿Qué hay que llevar? Nada, las ganas de hacer rap, breve, listo, ¿sí? Pero entonces Michael decía, venga, y entonces yo cómo hago para los chinos de danza. Entonces Michael es bailarín, ¿sí? ¿Cómo aprendió? Pues en la esquina, en la calle, y entonces bailando en las fiestas y tal. Y entonces le preguntábamos, venga, ¿y usted por qué le gustó bailar? Dice, pues porque yo era bien tímido, ¿sí? Iba a una fiesta y me sentaba ahí, y eso es para conseguir amigas. Entonces ya aprendí a bailar salsa, aprendí a hacer unos pasos y ya no me daba tanta pena y sacaba a la chica más bonita. Y la chica más bonita generalmente pues no sale a bailar a la primera. Entonces sacaba otra que, digamos que ya la había visto bailar, bailaba y ya después, ahí sí sacaba la más bonita. Entonces, y nosotros dijimos, hay unos elementos que tiene el artesano para poder construir o transformar, más que construir, un tronco de madera en una obra de arte, ¿sí? Y entonces empezamos a mirar y empezamos a decir, si le das adelante, no, dale, bueno, déjala ahí. Y empezamos a decir, bueno, entonces lo primero es generar digamos que el taller del artesano, y eso necesita la estrategia de intervención que nosotros llamamos EISA, la estrategia de intervención social artesana, ¿sí? Y entonces eso era simplemente empezar a generar un ambiente adecuado para poder hacer lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Pero también está las manos del artesano, y las manos del artesano es nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Que cuando nos sentamos con un bailarín de breakdance, ¿sí? Y le decimos, pensemos más allá, y cómo nosotros nos ponemos retos, y decimos, claro, el breakdance por el breakdance es una cosa muy bacana, ¿sí? Pero cómo a través del breakdance y cómo a través de pararme de manos yo empiezo a generar autoconfianza, yo empiezo a generar también todo un tema de transformación interior del niño, de la niña, del adolescente o del joven con el que estoy trabajando, ¿sí? Donde, cómo yo a través de un refuerzo positivo, y entonces empezamos a trabajar todo el tema de decir, acá todo es válido, ¿sí? Desde el ejercicio de la práctica artística, y es decir, nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces yo me puedo equivocar al escribir, me puedo equivocar, si equivocarse no es malo, lo que hay que hacer es aprender de eso, ¿sí? Pero además, como yo en ese ejercicio de construcción con los chicos empiezo a decir, necesitamos también hacer un aprendizaje colectivo, y el aprendizaje colectivo se da ayudando al otro, ¿sí? Ayudando que yo tengo la facilidad de pararme más rápido de las manos, pues entonces le ayudo al otro para que el otro también tenga esas capacidades. Le digo, mire, vamos a hacerlo así, ¿sí? Y empezar a entender también que aquí no hay bueno ni malo, ¿sí? Acá nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Hay un ejercicio de que somos diferentes, con diferentes capacidades, y empezamos a construir un ejercicio a partir de las diferencias.
y pensar no que nos divide, que nos separa, sino que nos une, ¿sí? Y eso que nos une es lo que nos permite construir. Eso que nos une es lo que permite pensarse más allá. Y así empezamos a pensarnos también esos temas que va a tener Artesanos, ¿sí? Y esos temas que nos permiten también hablar de un ejercicio que va también ligado con todo el trabajo que estas señoras nos enseñaron, y era una cosa que decía Jimena hace un rato, y es eso tan bacano que se siente cuando estamos en un ejercicio, ¿sí?, con los participantes, o en este caso con estudiantes, y empiezan a abrir el corazón y te hacen parte de la vida, ¿sí? Y entonces nosotros dijimos, eso hizo la abuela Esnea. Y entonces la abuela Esnea vivía en el barrio, y entonces si lo veía por allá uno mal parqueado, no lo vaciaba, pero tampoco le alcahueteaba, y venga mi hijo, y lo abrazaba, y qué pasó, y no sé qué, ¿sí? Y vamos, nos tomamos un tinto, y venga, hablamos, y cuenten, ¿sí? Y entonces empezamos a mirar que había por ahí una vaina que es la pedagogía del amor, una cosa por allá, entonces dijimos, esa vaina como que pega también ahí, ¿sí? Y eso fue lo que nos enseñaron ellas, y nos siguen enseñando, todavía hacen parte de Asobret, son compañeras, mis profes ahora son compañeras de trabajo mías, y me siguen enseñando un montón, ¿sí? A través del amor, a través de lo que hacemos, y de todo el amor que le metieron a ese proceso, que le siguen metiendo. Entonces nosotros dijimos, hay una niña por allá también. Y toda esa carreta entonces la escribimos y empezamos a decir, bueno, pues para poder seguir soñando necesitamos plata, necesitamos mantener este chuzo. Y entonces dijimos, a todo esto es muy bonito y toda la cosa, pero hasta ahora hay que conseguirle plata, ¿sí? Y entonces también hizo parte de un ejercicio donde nos hicimos una planeación estratégica que decía, bueno, ¿cómo vamos a buscarle plata a este espacio? Y dijimos, vamos a buscar una línea que es la línea de la contratación estatal, y entonces vamos a empezar a pasar proyectos, ¿sí? Claro, esos proyectos nos permitían, uno, tener trabajo nosotros como profesionales, pero además poder darle flujo de caja al espacio, porque es un espacio que desde su creación en el 2002 no ha tenido apoyo de ninguna entidad, ni estatal, ni privada, ni nada, ha sido todo autosostenible con el ejercicio que hacemos los que estamos allí, ¿sí? Y logramos empezar a trabajar con el ICBF en todas las líneas de trabajo con jóvenes y con niños, que ellos, pues empezamos con niños, después trabajamos con jóvenes, y hemos trabajado más o menos en 29 municipios de Colombia. Y entonces dijimos, nuestra metodología, no es por ser creído, pero es tan buena, que nos permite, por ejemplo, decirle al ICBF, bueno, ¿ustedes qué necesitan? No, que necesitamos trabajar la prevención del reclutamiento de jóvenes y niños al conflicto armado por grupos organizados. Dijimos, se le tiene. Claro, el rap es una herramienta poderosísima para decirle al chino o a la china, para decirle a estos jóvenes, si hay otras formas, sí podemos hacerlo, pero además tenga la capacidad de decirle no, ¿sí? Claro, en unos territorios es mucho más difícil porque es a la fuerza, porque, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos en Arauca entonces la guerrilla empieza a organizar cosas, desde videos donde le proponen a los chicos que les van a dar la moto, que van a tener chicas, que van a tener armas, pero además que les van a tener plata. Y todo eso lo envían por WhatsApp y lo envían por las redes sociales, ¿sí? Ahí no hay un ejercicio de llevárselos a la fuerza, por lo menos más en las partes urbanas, ¿sí? Entonces hay que decirle a los pelados si hay otras formas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que les gusta, ¿sí? Y ahí logramos trabajar en los 7 municipios que tiene Arauca, trabajando el rap literario, el breakdance, el fútbol freestyle, la danza latina, ¿sí? Y se empiezan a generar procesos muy bonitos, ¿sí? Que nos ha permitido pues estar allí y poder organizar más desde en la parte sur del país, pues toda la parte de Huila, acá en Cundinamarca, y en Bogotá pues es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, ¿sí? Y es, pues nosotros decimos, es quitarle pelados al conflicto, es quitarle esas vidas que se han llevado y que en nuestro proceso también pues hemos tenido algunos casos de chicos y chicas que pues la violencia se los ha llevado,
pero que nos ha permitido por lo menos decir, sí hay unas posibilidades de poderse pensar unas realidades inimaginadas. Y entonces cuando hablamos de eso decimos, hay casos, por ejemplo, así como el mío, entonces tenemos el caso de Braco. Brian, el que hace de profe en el video, él inició con nosotros cuando tenía 9 años. Hoy está a punto de graduarse de la Universidad Distrital de Licenciatura en Artes, ¿sí? Y lideró todo ese combo que ustedes vieron. Ellos se sentaron, hicieron el guión, empezaron a hablar de la educación y de la escuela. ¿Y para usted qué es la escuela? Y entonces, como vimos, la escuela para los chinos y más en esa edad es un tema que genera rechazo, que los está cuestionando todo el tiempo y que, digamos que por eso también quise abrir con eso, porque creo que nos convoca un poco al ejercicio de cuál es nuestro lugar en este proceso educativo y más en las instituciones educativas. ¿Sí? Dale siguiente. Esta es una de las últimas experiencias que tuvimos, que fue un ejercicio bien bonito y maravilloso, bien diferente además, porque tuvimos la oportunidad de estar allá en MeToo, haciendo nuestro proyecto Artesanos, todo nuestro trabajo desde las prácticas artísticas, haciendo rap en lengua de las comunidades indígenas, pero además también haciendo un ejercicio de conocimiento con ellos, además porque la estrategia de intervención no es solo llegar, o sea, entonces llegar uno a la esquina y vea, ya le traje rap. No, hay que hacer todo un ejercicio de saber con quién se habla, identificación de líderes, poder organizar, saber cómo se habla, ¿sí? Porque claro, eso lo hago yo en mi barrio porque yo nací ahí y ahí lo hago, pero inclusive en otros barrios de Bogotá hay que saber llegar, hay que saber entrar porque no podemos entrar a interrumpir o a romper los procesos propios del territorio, ¿sí? Necesitamos nosotros entender las dinámicas del territorio para poder ser efectivos y llegar allí, ¿sí? Entonces, eso nos permitió también conocer muchísimas cosas, enriquecer esa metodología, porque esa metodología todo el tiempo se está enriqueciendo, ¿sí? Hay cosas que decimos, uy, no, como que por ahí no era, como que nos estábamos soñando otras vainas y no, estábamos equivocados, ¿sí? Todo el tiempo la reconstruimos, la miramos, le echamos un ojo, ¿sí? La repensamos, la validamos con otros formadores, con otros territorios, porque creo que eso es muy importante en el trabajo que hacemos. Eso mismo nos llevó a que el año antes de pandemia y inclusive en pandemia pudiéramos realizar un trabajo también con otra organización allá en un pueblo que se llama Canovelles en Barcelona, en España, y pudimos hacer transferencia metodológica con algunos jóvenes españoles que nos permitiera, ¿sí?, poder llevar el breakdance, el rap, el graffiti en ese caso, porque podemos trabajar diferentes líneas desde la cultura y desde el arte, ¿sí?, pero entendiendo un poco este ejercicio de la metodología, ¿sí? Allá se formaron 200 niños y niñas de los pueblos de Canovelles y de Cardedeu, allí cerquita a Barcelona, y ahora estamos en un ejercicio desde Pamplona también haciendo algunas cosas que nos permiten pues validar la metodología, ¿sí? Más allá de los territorios es validarla, entenderla, pero también un poco, yo les decía a los amigos de allá, les decía, pues que también vean que en Latinoamérica y en Sudamérica se está creando conocimiento, ¿sí? Y entonces creo que ahora, y en las experiencias que hemos tenido, desde Europa han volcado un poco la mirada a esos ejercicios que se empezaron a hacer desde hace mucho tiempo, pero que le ha faltado mucha fuerza a esa construcción de los nuevos pensamientos, ¿no? Del nuevo pensamiento latinoamericano, de todo el ejercicio también desde estas epistemologías del sur que se vienen construyendo desde hace mucho tiempo y que van cogiendo muchísima fuerza, y más desde los escenarios del trabajo comunitario, ¿sí?, que nos permite decir si es posible, si se puede, ¿sí? Y ahora que lo hemos podido validar allá en esos lugares decimos, bueno, creo que desde siempre el arte ha sido un lenguaje universal, pero esto nos demuestra que también cargado de otros elementos territoriales, de otros elementos que nos permiten también hablar no solo
desde lo verbal, sino desde ese ejercicio artístico, creo que ha sido bien bonito y maravilloso poder construir esas líneas desde ahí, desde el rap, desde el break, desde las prácticas artísticas propias, ¿sí? Sin perder de dónde venimos, ¿sí? Sin quitar la importancia a ese trabajo maravilloso que hicieron esas madres comunitarias que se soñaron la transformación del territorio, ¿sí? Para llegar aquí hemos hecho un montón de cosas, hemos hecho y participado en un montón de escenarios porque sí creemos que pues hay que incidir en los ejercicios territoriales, hay que también pues construir diferentes alternativas y poder transformar también desde lo que nosotros hacemos y desde lo que nosotros digamos que estamos construyendo. Creo que no es más, profe. Así. Ser artesanos simplemente es tener la capacidad de construir y transformar. Y es un ejercicio que se hace individual con la ayuda también del colectivo que permite también para poder transformar un territorio primero tengo que transformar el mío, que es mi cuerpo, ¿sí? Y tengo que ser consciente de esos ejercicios transformativos, ¿sí? Nosotros no somos una escuela o no somos una academia y le pusieron escuela a eso fue porque por allá en el 98 cuando empezamos y como en el 2000 me acuerdo que por ahí como que la Secretaría de Cultura empezó a decir es que estos hacen formación en rap, esos son escuelas de rap y estos hacen en break, esos son escuelas de break, ¿sí? Pero siempre hemos tenido digamos que la idea siempre fundamental y es que son escenarios abiertos, ¿sí? Y es pensarse la escuela como se piensa la educación popular, ¿no? Y es un ejercicio de compartir conocimiento donde podemos nosotros estar o en el salón comunal o en el parque o en la esquina, ¿sí? Y eso es el proceso de formación, pero además donde el ejercicio mismo de escuchar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, ¿sí? Nos permite ir transformando y poder ir garantizando que vamos a construir un conocimiento entre todos. El rap no se enseña. En el caso, digamos, hablo mucho del rap porque es el caso específico mío. El rap no se enseña, el rap nace aquí y nace acá. ¿Qué hacemos nosotros? Damos herramientas y unas técnicas para que puedan escribir bien una canción, eso ya está hecho. Lo que nosotros queremos es que podamos explorar eso que estamos sintiendo, eso que nos duele por dentro, que no nos deja cómodos como seres humanos y lo podamos escribir y podamos ir liberando, ¿sí? Eso hace el rap que nosotros hacemos aquí. Y esa es la invitación que le hacemos a los niños, a las niñas, a los que les gusta el rap. Y es decir, primero hay que escribir eso que le duele, pero además, ¿qué propone para transformarlo? Porque no nos podemos quedar solo en el lamento, ¿sí? No nos podemos quedar solo en que sí que me duele, claro, y hay que decirlo y hay que sacarlo. Pero ¿qué estás haciendo para transformar eso? ¿Sí? Y lo mismo, que no, que es que los tombos nos cascan, que los tombos no nos dejan en la esquina, listo, hay que decirlo, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde acá, desde el territorio, para que eso no pase? Y de ahí nacen otras experiencias que nos permiten hablar de procesos como Paz a la Olla, que es tomarse el territorio, hacer un gran mural, hacer una olla comunitaria, pero muy cercano a los expendios de droga. Y entonces a los chinos que van parchando por ahí, los convocamos, les decimos venga y tal, y vamos cantando y y vamos haciendo que ese espacio se transforme, pero además que genere también unos escenarios y unos corredores de mayor seguridad, incluso para ellos que van a comprar a la olla, ¿sí? Y así lo hicimos y lo hemos hecho y seguimos haciendo nuestros murales y nuestro ejercicio porque creemos que por ahí puede ser un camino que nos permita transformar esas realidades y seguir construyendo un sentido social que es lo que nos interesa también desde nuestra organización. Y ya. Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, insultos, reclamos, felicitaciones. ¿Quién los ha patrocinado a ustedes para avanzar el campo? Nosotros tenemos un equipo pues el parche que trabajamos ahí, entonces algunos trabajamos en instituciones, otros con proyectos que salen de ahí, armamos una bolsita y vamos haciendo que ese espacio siga prosperando. Otros, algunos formadores populares donan el tiempo,
¿sí? Por ejemplo, mi hija Luna tiene 21 años. Ya tiene 21. No la conociste bien. 21 y está estudiando danza y dirección coreográfica. Y ella es la formadora popular de los niños de danza, ¿sí? Entonces, digamos que se va generando ese ejercicio. Braco, que viene de todo el proceso, pues también es el formador popular de rap conmigo, ¿sí? Y pues no cobramos porque no hay con qué pagarnos, ¿sí? Pero ahí seguimos manteniendo ese espacio. Igual seguimos buscando patrocinios, eso que pues nos metemos a concursos y todos esos concursos que hace Artes y toda esa vaina y proyectos y todo, pues toca porque... Pero sí generamos ese espacio porque nos han propuesto, por ejemplo, la Secretaría de Integración con el tema de juventud, que entonces que les hagamos ahí el trabajo con ellos y tal, pero en principio primero ponen un celador y eso de una vez va cortando el ejercicio propio de la entrada de joven tranquilo, de la entrada de niño tranquilo, pero además ponen unos horarios, ¿sí? Pero además ponen unas condiciones institucionales que no permiten un trabajo libre, ¿sí? Desde un ejercicio popular que nosotros queremos hacer, ¿sí? Eso no quiere decir que si su merced tiene cómo buscarnos plata, bienvenido. Bueno, me gusta bastante esa idea de, o sea, de que la formación también se da en la calle, porque a veces como que la idea es, no vayan a la calle porque es peligroso, entonces más bien enciérrese acá en este espacio cultural. Y bueno, como que se forma ahí, claro, los dos, o sea, estar también en el lugar, en el espacio también es legítimo, pero también esa idea también de volcar que los trayectos, ¿sí? De la tienda a la casa, también son espacios de formación. Entonces eso me parece interesante porque también es una manera de romper esas barreras del conocimiento, ¿sí? No solo se da en un espacio cultural o el colegio, lo que sea, sino que también la misma calle convoca esos espacios. Y algo que pues quiero resaltar aquí también bastante es esa gestión. Llega el carro o llega en el bus, se baja, entra a la escuela, sale a la escuela, ¿sí? Eso no quiere decir que esté malo el trabajo, no. Quiere decir que no tenemos una escuela abierta mirando al territorio. Y eso nos pasó y por eso dijimos, no, tenemos que también sacar esto que hacemos al territorio porque si no nos quedamos hablando solos. Y para entender las dinámicas del territorio, lo que pasa con los niños, lo que pasa con los jóvenes, ¿sí? Entender por qué la violencia se está tomando nuevamente en los barrios, por qué el microtráfico, por qué ese tema, ¿sí? Pero para entender eso hay que estar ahí, hay que escuchar al vecino, hay que saber qué pasa, ¿sí? Entonces, por eso estamos en el parque y entonces a veces nos vamos a la esquina, estamos en el parche porque eso es importante, ¿sí? Y creo que ese es el llamado también que le hacemos a los chicos y les decimos, por ejemplo, un tema ahí es el tema del lenguaje, ¿no? Y creo que también corta muchísimo y yo pues afortunadamente soy licenciado y acá pero de la profesionalización además porque yo me gradué ya viejito, entonces de la profesionalización, pero entonces llegan los niños y todo el tiempo, hola profe, yo me llamo René, ¿cómo te llamas tú? Camila, hola Camila, yo me llamo René, tú te llamas Camila, entonces me dices René, pero tú eres profe, digo, yo alguna vez estudié para ser profe, pero acá soy René, porque creo que también eso rompe un esquema, ¿sí? Y entonces los niños ya vienen parametrizados y entonces, claro, tampoco es que se paren en la cabeza en la biblioteca, hay acuerdos, por ejemplo, ahí no tenemos normas, no tenemos leyes, no, son acuerdos. Cuando lo acordamos con los niños, con los jóvenes, creo que tenemos un ejercicio diferente de entender a qué nos comprometemos juntos, ¿sí? Pero también es decir, cómo rompemos esos esquemas que en la escuela nos ponen, y creo que pues es que son bien diferentes los espacios, ¿no? Pero nos dicen, ya te doy la palabra, entonces nos dicen, profe, ¿puedo hacer esto? Acá podemos hacer las cosas si estamos de acuerdo todos, ¿sí? Propongamos cuáles son los acuerdos que tenemos acá, no sé, si escuchamos al niño o la niña, si podemos generar esos acuerdos, podemos también hacer ejercicios de reflexión. Y de participación, claro. Es que yo de ahí parte. Sí es participación. ¿Sí ves? Y entonces yo les digo, miren, acá esto no es obligatorio, esto no es la escuela, ¿sí? Pero si vienes a hacer tareas, pues ven, que ayudamos a hacer la tarea. Después, si miramos, ¿sí?
Ahora todo es computador, todo es internet, entonces nosotros privilegiamos los libros. Primero el libro, y si no encontramos en el libro, entonces ahí sí miremos, ¿sí? Porque hay niños que, pues, madre, les cuesta un montón, pero era más o menos ese tema. Su merced. Bueno, buenas tardes. Apenas llegar un poquito tardecito, pero conozco el proceso de Sinjudesco, por eso me atrevo a opinar. Y es que efectivamente estos procesos que nacen de la necesidad y de las circunstancias socioeconómicas de los contextos son justamente el valor donde radica lo educativo y lo pedagógico desde la educación popular. Es ahí donde se ubica justamente. Y creo que la ganancia que han logrado ustedes es poder mantener un equilibrio entre ¿cómo se diría? Esos propósitos con los que nacen como fundación, como organización y comunitaria, de origen comunitario, que aun cuando fue con los recursos que nace de la gente, es que es en el poder popular donde radica justamente la fuerza de estos procesos. O sea, si fuera lo contrario, pues estaría la escuela, y la escuela ya conocemos cómo es que funciona, pero justamente estos procesos nacen es ante el abandono estatal, ante la ausencia del Estado, ante las necesidades y las carencias que genera el momento histórico, y que era necesario empezarlo a abordar desde otra lógica. Ciudad Bolívar, cuando nace esta organización, pues era un lugar que era muy estigmatizado, todo lo que eran cerros orientales estaba muy estigmatizado, y ahorita pues era necesario empezar desde ahí. Sin embargo, ante la avalancha que se marca, digamos, de lo institucional después de la Constitución del 92, que empieza a abrirse toda la idea y la posibilidad de financiarse con proyectos, como tú lo dices, pues es ahí donde creo yo que radica la fuerza que han tenido ustedes, porque han logrado el equilibrio de mantener la perspectiva de lo popular comunitario, aun cuando se han suplido, digamos, de esos recursos estatales que les permite sobrevivir hasta hoy. Para nosotros como escenario de práctica, he hablado con varios estudiantes, conozco varios chicos que estudiaron 2, 3 semestres allí, siento que ha sido muy valioso, siento que es un ejercicio que para los estudiantes de esta licenciatura ha sido muy significativo, porque es acercarse a un contexto donde han entendido que las formas de enseñanza, aprendizaje, la pedagogía recobra un sentido distinto. O sea, allí la idea no es justamente la de llegar a lo que Freire criticó como educación bancaria, sino es justamente establecer un escenario de relaciones educativas y formativas como la que tú planteas. Y creo que ahí está la riqueza de ese escenario para los estudiantes de la licenciatura, por el que agradecemos plenamente de tener las puertas abiertas. De verdad que para nosotros es muy enriquecedor poder hacer parte de un espacio como ese, porque es un espacio de tradición de educación popular donde ellos están viendo realmente cuál es el sentido. Ahorita me contaba bastante, me decía, ay no, es que ya hemos podido hacer muchas cosas, hayamos logrado de verdad mantener una relación horizontal con los participantes, con los estudiantes y demás. Entonces, ahí sí yo quisiera, pues antes que todo, agradecerle también por ese espacio tan bonito que tienen ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Por aceptar. Cuando quieran ir, bienvenidos y bienvenidas. ¿Dónde queda exactamente? Queda en el barrio Granjas de San Pablo, la estación 40 sur de Transmilenio, hacia el oriente. Rafael Uribe. Sí, señor. Una lección importante de tu narrativa es que uno se gana el espacio. Hacer trabajo comunitario es hacer presencia, o sea, que te busquen es que te legitimen. Entonces, cuando uno habla de trabajo comunitario es ganarse el escenario y el reconocimiento, haciendo que a veces nada, haciendo nada, porque en algún trabajo que hemos hecho por ahí, lleva a los estudiantes, ¿y qué vamos a hacer aquí? Nada. No quieren decir que la comunidad nos vea, que la comunidad nos legitime, que la comunidad nos acepte. Para poder hablar como tú hablas, tienes que tener historia, o sea, y llegar ahí hay que construir historia, como te decía Gloria también en el orden de la participación, haciendo calle, la esquina. Muchos nos hicimos en la calle. Mi vida transcurrió fue en una esquina, ¿sí? En otra ciudad, no Bogotá no permite el ejercicio de la esquina, ¿sí?
en otra ciudad más pequeña donde efectivamente uno construía vida social en la esquina. Y un poco la reflexión que hacías ahora, que hacemos aquí adentro, si tengo las puertas abiertas, ¿no? Entonces, que nos vean, que estemos ahí. Han hecho un trabajo de verdad, digamos, uno dice, ya, me queda en casa, pues que eso es historia. Eso no se hace de la noche a la mañana, y el reconocimiento a esta señora es valiosísimo. Hay que hacerle todo un homenaje, un mural, ahí están los estudiantes que hacen el mural para el reconocimiento, porque es la historia, es el eje articulador, es el punto de partida de un sueño que se va haciendo realidad, pues con esas acciones y ese compromiso que ustedes tienen allá, y que pues nuestros estudiantes, los estudiantes de esta licenciatura, porque no nuestros, de la licenciatura, estos estudiantes también se sensibilicen frente a eso que ustedes hacen, del trabajo que hay historia valiosísima, por cierto. De verdad, muchas gracias a ustedes dos por compartirnos esta experiencia, estas vivencias. Sí, para cerrar quisiéramos agradecerles a los dos, a René y a Juliana, porque pues la idea también de hacer este evento de enfoque diferencial es conocer otras perspectivas para entender la diferencia, y es esto, ¿no? Estas apuestas que nos permiten entender lo diverso también de los panoramas educativos y de los panoramas de escuela, de barrio, de ruralidad, de donde sea, en donde también nuestros licenciados y licenciadas, no nuestros, de la licenciatura, los de la licenciatura van a ir a hacer sus prácticas y van a estar como frente a todos estos contextos, trabajando y construyendo también esas calles. Entonces, muchas gracias a los dos.